la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, martes 17 de febrero de 2026. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? Porque no tienen pan. Todavía no entienden ni se dan cuenta. Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y aún no entienden? Es la pregunta que hace Jesús al final del Evangelio, en el versículo 21. ¿Y aún no entienden? Esa pregunta es para ti y para mí. Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Y aún no entienden? ¿Y aún no comprenden las cosas de Dios? ¿Aún no comprenden la voluntad de Dios? ¿Aún no comprenden qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Aún no comprendemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación con Dios? ¿Aún no entienden? Eso le pasó a los discípulos, a los apóstoles que iban con Jesús en la barca, y ellos estaban, en vez de estar preocupados de las enseñanzas de Jesús, estaban preocupados de que no tenían pan. Estaban preocupados solamente de saciar su hambre corporal y no de saciar su hambre interior, el hambre del corazón, que solo se sacia con la palabra de Dios. Entonces, a pesar de eso, Jesús los ve que están allí con ese cuchicheo, con esa preocupación, y les lanza una enseñanza: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Eso es el versículo 15. Porque ambas cosas, tanto las enseñanzas de los fariseos como la influencia negativa de Herodes, los podía distraer de la conversión, los podía distraer del anuncio del reino, los podía distraer de vivir conforme a la voluntad de Dios. La influencia en aquel tiempo de los fariseos era muy fuerte, porque eran los líderes religiosos de la época y tenían mucha credibilidad en los judíos. El estatus religioso de estos hombres era muy fuerte y tenían mucho poder en la comunidad, y la influencia pues era grande. Pero lamentablemente Jesús les advierte que la influencia de los fariseos es negativa, porque ellos no tienen claro lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Ellos aparentaban ser creyentes en Dios, religiosos y seguidores de Dios y obedientes de Dios, y resulta que no. Era solo apariencias. Hacían las cosas por conveniencia. Y de eso nos quiere librar el Señor a nosotros como cristianos hoy. De ser fariseos, de hacer las cosas para aparentar, de hacer las cosas por conveniencia, de hacer las cosas irregularmente. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. La de Herodes era peor todavía, porque era una situación política que lamentablemente
pues corrompía a cualquiera, una corrupción política que había con el reinado de Herodes, que todo el que se acercaba se hacía corrupto. Entonces el Señor quiere preservar en nosotros, como cristianos, estas cosas, y hoy en día pues ya no tenemos a los fariseos ni tenemos a Herodes, pero tenemos la influencia negativa de mucha gente que utiliza los medios de comunicación social y las redes sociales para distraer con sus enseñanzas malas, distraer la atención de la gente, corromper a la gente y evitar que la gente crea firmemente en Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esto que Jesús nos dice hoy. En pocas palabras, el Señor nos dice: no se distraigan con las cosas de este mundo para que no pierdan su fe en Cristo. No se distraigan con las cosas que el mundo ofrece, con la corriente de este mundo, porque van a terminar perdiendo la fe. De hecho, hay mucha gente hoy en día que lamentablemente ha perdido la fe en Cristo. Y esto es muy peligroso. Peligroso por dos razones fundamentalmente básicas. Uno, porque la persona se hace malo. Y dos, porque pierde la salvación en Jesús. Entonces, Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, quítanos el miedo a la conversión verdadera. Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos para que nosotros a partir de hoy centremos nuestro corazón, nuestra alma y toda nuestra vida en el Evangelio. O sea, en las enseñanzas de Cristo. Y que seamos fieles cumplidores del Evangelio para que así podamos glorificar a Dios, honrar su santo nombre, agradar a Dios, y podamos vivir una vida nueva, una vida santa, una vida renovada, restaurada, una vida que tiene derecho a la salvación porque se aparta del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vivo la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. A salir a gritar y anunciar